4.0 presentado por Guillermina Beltrán, Ulises Llanes y Alicia Cárdenas. La primera revolución fue a finales del siglo XVIII y principios del XIX, donde el trabajo manual fue cambiado utilizando motores a base de agua y vapor. La segunda revolución fue a principios del siglo XX, mediante la introducción del acero y uso de electricidad, aumentando la productividad. La revolución 3.0 fue a finales de la década de los 50, donde la tecnología analógica y mecánica fue cambiada por la tecnología digital y software de automatización. La revolución 4.0 recae en las últimas décadas, donde la tecnología digital surgió mediante la interconectividad. Presenta elementos esenciales cuyos son sistemas ciberfísicos, Internet de las Cosas, Big Data y Cloud Computing. El top 3 de tecnologías dominantes que consideramos es Internet of Things, Cloud Computing y Smart Factory. The Global Competitiveness Report 2018 del World Economic Forum. Estados Unidos en primer lugar, Alemania en tercer lugar, China en el número 28 y México en el número 46. Se tomaron los aspectos de resiliencia, agilidad, ecosistemas de innovación, aproximación económica centrada en el ser humano. Resiliencia. Para este concepto se buscó en 3 pilares principales: estabilidad macroeconómica, que capta la medida en que el sector público puede proporcionar medidas e invertir en proyectos que el sector privado no puede. Habilidades. De la misma forma, el pilar de habilidades capta la capacidad para aprender y adaptarse a circunstancias cambiantes. Sistema financiero. Incluye medidas para minimizar el riesgo de un colapso financiero y los recursos para adaptarse a choques externos. Agilidad. Su concepto está presente en el mercado nacional en competencia y cultura emprendedora, porque implican una mayor capacidad de creatividad, permitiendo el surgimiento de empresas innovadoras contra los titulares y compensando una actitud arriesgada. Además, está presente el sector público, que es su pilar de desempeño. Los bajos niveles de burocracia lo hacen más fácil para las empresas organizarse y reinventarse cuando las formalidades legales no son gravosas. Flexibilidad del mercado laboral, que es otro subpilar, implica agilidad a través de una asignación más fácil de talento en todos los sectores y empresas. Ecosistemas de innovación. Engloba todos los pilares, aunque el dinamismo empresarial y la capacidad de innovación son los factores que tienen mayor impacto. Estos necesitan complementarse con altos niveles de capital humano, salud, educación y habilidades, funcionamiento del mercado y disponibilidad del capital de riesgo y productos financieros. Un ecosistema de innovación fuerte también presupone una buena infraestructura, preparación para la TICs, instituciones que permitan ideas y proteger los derechos de propiedad, y un gran tamaño de mercado que incentiva la generación de nuevas ideas. Aproximación económica centrada en el ser humano. Sus pilares son salud, educación y el mercado laboral. En conjunto, representan una sexta parte del puntaje total de GCI, Global Competitiveness Index. La salud es pensando en un completo estado físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedades o discapacidades. La educación mide las habilidades que los humanos necesitan para prosperar en la cuarta revolución industrial. El pilar del mercado laboral incluye medidas de recompensa al talento y respeto a los derechos de los trabajadores, mientras que el pilar de capacidad de innovación incluye medidas que capturan la colaboración, la interacción y la creatividad humana. En la siguiente gráfica de telaraña se puede observar cómo la comparación de México, Estados Unidos y Alemania y China se encuentra con respecto a las ya mencionadas de resiliencia, agilidad, ecosistemas de innovación y en el ser humano. Como se observa, Estados Unidos es la que cuenta con mayor de esto, la que le sigue por muy cerca es Alemania, después China y al final está México. Entre las economías más grandes del continente se encuentra México, que está menos a medio camino de la frontera, como se ve en la gráfica. En base a los resultados se observa que el desempeño de la competitividad se mantiene y se promueve niveles de ingresos más altos y sostenidos en el futuro.
Ahora, México ocupa el puesto 46 a nivel mundial con una puntuación de 64.6 y es el segundo en Latinoamérica de economía competitiva detrás de Chile. La competitividad del país es impulsada en gran medida por un entorno macroeconómico estable con la puntuación de 99.4 y un gran tamaño de mercado, que estamos en el nivel número 11. Hay otras razones para ser optimista. La trayectoria de crecimiento de México eclipsa a otros países latinos, países americanos, en términos de dinamismo empresarial, debido en parte al relativamente favorable entorno administrativo para las empresas. Nos encontramos en el lugar número 33. Debilidades en el mercado laboral, donde se ubica en el número 100. En particular, su rigidez, nos encontramos en el número 91, y la dificultad para atraer y retener una fuerza laboral talentosa, que estamos en el lugar 107. Pesan sobre el desempeño de México. El país también obtiene calificaciones bajas en el pilar de las instituciones, por 20 puntos debajo del promedio de la OCDE, impulsando en parte por una situación de seguridad en deterioro, que se caracteriza por la violencia, una alta tasa de homicidios y poca confianza en los agentes del orden. Los recientes escándalos de corrupción también han contribuido al desempeño débil en el subpilar de transparencia. Se encuentra una tabla donde se compara México, Estados Unidos, Alemania y China en ciertos puntos, como en resiliencia, la inflación. México se encuentra en el lugar 82, Estados Unidos en el número 1 junto con Alemania y China. Pensamiento crítico en enseñanza, México se encuentra en el 104, Estados Unidos en el número 1, Alemania en el número 8 y China en el número 24. Financiamiento de PAIM, México se encuentra en el 94, Estados Unidos número 1, le sigue Alemania en el número 2 y China en el número 31. Agilidad, mercado laboral en el 100, Estados Unidos en el número 1, Alemania en el número 12 y China en el número 69. Sistema financiero, México en el número 61, Estados Unidos es el número 1, Alemania el número 21 y China el número 30. En ecosistemas de innovación, el dinamismo empresarial, México se encuentra en el lugar 41, Estados Unidos en el número 1, le sigue Alemania en el número 2 y China con el número 43. Capacidad de innovación, México está en el lugar 50, Estados Unidos en el número 2, Alemania es el primer lugar en ecosistemas de innovación en la parte de capacidad de innovación y China en el número 24. En publicaciones científicas, México está en el lugar 35, Estados Unidos en el lugar 1, Alemania en el tercer lugar y China en el 14º. En aproximación económica centrada en el ser humano, en México las instituciones están en el lugar 105, Estados Unidos en el lugar número 13, Alemania en el número 16 y China en el lugar 65. Infraestructura, México en el número 49, Estados Unidos en el número 9, Alemania en el número 7 y China en el número 29. Salud, México está en el lugar 56, Estados Unidos en el 47, Alemania en el 25, China en el 44. Derechos laborables, México está en el 112, Estados Unidos en el 84, Alemania en el lugar 9 y China en el puesto número 105. A continuación revisaremos las conclusiones del material que acabamos de exponer. Primero que nada, la industria 4.0 debe ser vista como una obligación ya para el crecimiento económico de todo el país. Hace unos años lo veíamos como una opción si debe o no buscarse implementar. Sin embargo, ahorita ya estamos en una realidad en la cual 4.0 es algo que es un deber ser del país en busca de su crecimiento económico. Se presentaron también tres tecnologías que consideramos las drivers de la industria: el Internet de las Cosas, Cloud Computing y fábricas inteligentes. Estas finalmente las consideramos como claves para lograr el desarrollo de los países, específicamente en lo que es industria, y pues dentro de esto entra México. Otra de las conclusiones que tenemos es el reto de seguir el buen ejemplo. ¿A qué nos referimos con esto? O pudimos observar en el índice o en el reporte del índice de competitividad global varias economías que son líderes en diferentes pilares, en diferentes aspectos evaluados. Entonces
Aquí el reto es el tomar ese buen ejemplo específico de cada uno de estos rubros y buscar que nosotros como México copiemos o emulemos las buenas prácticas para lograr ese resultado. Y por último, México y su potencial. Buscar un México 4.0. México actualmente, como pudimos ver en el reporte, nos encontramos en el top 2 de toda Latinoamérica, solo por detrás de Chile. Sin embargo, México, por sus tratados, por su ingreso, inclusive por su ubicación geográfica, tiene el potencial de ser el número 1 en Latinoamérica e incluso empezar a buscar números más altos en el ranking general. Sin embargo, aquí pues necesitamos dedicarnos, mexicanos como ingenieros, como profesionistas, como innovadores, para buscar cambiar nuestro ecosistema, como bien lo comentaba el gran Alemania, el gran innovador, y poder ser en algunos años, como comentaba, líderes e innovadores en la parte de Latinoamérica. Gracias.